Imagina despertar en un mundo donde todo lo que construiste parece haberse derrumbado. Los amigos callan, las puertas se cierran y el eco del rechazo resuena más fuerte que cualquier promesa. Es en ese punto exacto, donde muchos creen que todo terminó, que Dios comienza algo nuevo. Clive Staples Lewis decía que el dolor insiste en ser escuchado, pero también es a través de él que Dios susurra verdades que antes ignorábamos. Y entre todos los dolores humanos, el de ser abandonado es uno de los más silenciosos y peligrosos. Pero hay algo que el mundo jamás podrá borrar, el toque invisible de aquel que aún nos levanta, incluso cuando a nadie más le importamos. ¿Alguna vez te has preguntado por qué, incluso después de haber sido olvidado por tantos, aún existe dentro de ti una llama que no se apaga? Lewis creía que eso no es fruto de la suerte ni de la resiliencia humana, sino de una elección divina. Según él, somos criaturas deseadas por Dios, incluso en nuestros peores días, y es justamente en el abandono donde el Creador revela su carácter más fiel. Cuando el suelo desaparece y no queda nadie que tome tu mano, es allí donde Él extiende la suya. No con alardes, sino con silencio, presencia y redención. No es el final. Es el inicio de una reconstrucción celestial. A lo largo de la vida, muchos confunden el amor de Dios con los aplausos humanos. Pero Lewis nos enseña que el amor divino no depende del público, sino de la esencia. Puedes estar caído, herido, olvidado incluso por quienes prometieron no irse jamás. Aún así, Dios te ve, no como una carga, sino como una obra inacabada, digna de ser levantada una vez más. La gracia no pregunta quién se quedó a tu lado, simplemente entra y hace lo que nadie más se atrevería a hacer: levantar al quebrado y llamarlo hijo. En este video, vas a entender por qué Dios aún te levanta, y por qué Él escoge hacerlo cuando nadie más lo hace. No es coincidencia, es propósito, es amor que no depende del sí de los demás, es redención cuando todo parecía perdido. Y quizás, al final de este camino, descubras que cada abandono no fue más que un escenario silencioso para que el amor de Dios se manifestara en su forma más pura, el renacer. Quédate conmigo hasta el final, porque esta verdad puede cambiar para siempre la forma en que interpretas tu dolor. Primer motivo: porque el abandono revela quién sostiene realmente tu vida. Hay un momento en el que las luces se apagan, los rostros desaparecen y el eco del silencio es lo único que queda. Lewis nos enseñaba que el sufrimiento es el megáfono de Dios para despertar a un mundo sordo, y nada nos despierta más que ser dejados por quienes más esperábamos. El abandono no es una sentencia, sino una revelación. Dios permite ciertas ausencias para que su presencia se haga visible de forma única, íntima e irrefutable. Cuando todos te han dejado, quizás lo que en verdad cayó fueron los apoyos falsos. Personas, promesas, vínculos, todo puede derrumbarse. Pero el sostén invisible que viene de lo alto permanece intacto. Luis creía que solo cuando nuestros apoyos terrenales colapsan, entendemos que estábamos siendo sostenidos por algo, o mejor dicho, por alguien, mucho más grande. Dios no permite el abandono para destruirnos, sino para quitar las distracciones que nos impedían ver su mano extendida. Es en ese punto donde sucede algo extraordinario. Descubres que el amor de Dios no necesita ser aprobado por multitudes, sino vivido en la soledad. Lewis afirmaba que la fe verdadera comienza cuando todo lo demás falla. Cuando estás solo, pero aún encuentras fuerzas para seguir, no es valentía, es gracia. Es el Eterno diciendo: todavía estoy aquí, incluso cuando todos se han ido. Esa es la prueba de que el abandono humano no define tu valor, sino que revela quién te ama eternamente. El mundo mide la importancia por los aplausos. Dios la mide por el propósito. Quienes te dejaron, tal vez confundieron tu dolor con debilidad. Pero el Creador conoce tu esencia
y no hay dolor que Él no pueda transformar en crecimiento. Luis veía el sufrimiento como una herramienta de afilado, no para cortarnos, sino para prepararnos. Y si Dios aún te levanta, es porque hay algo en ti que todavía debe ser revelado al mundo. Por lo tanto, cuando te encuentres solo, caído y olvidado, recuerda, no es el final. Es el momento en que Dios más trabaja, no bajo los reflectores, sino en los bastidores del alma. Él está construyendo algo eterno dentro de ti, y solo Él puede usar el abandono como terreno fértil para un renacimiento. Luis lo sabía. Y ahora, tal vez tú también estés comenzando a entenderlo. Segundo motivo, porque Dios ve valor donde otros solo ven debilidad. Existe una verdad silenciosa que muchos olvidan. Dios no mira como miran los hombres. Mientras otros ven fallas, Él ve heridas. Mientras otros descartan, Él restaura. Lewis decía que somos como estatuas rotas, que Dios quiere transformar en criaturas vivas. Es decir, aunque estés herido, aún eres valioso, y quizás aún más precioso precisamente por tus grietas. El abandono es cruel, porque nos hace creer que no somos suficientes. Pero esa es una mentira que el enemigo susurra para neutralizar la identidad que Dios puso en ti. Lewis comprendía bien esa guerra interior. Él mismo luchó contra sentimientos de insuficiencia y dolor, pero llegó a la conclusión de que el dolor no disminuye nuestro valor, solo lo revela. Dios te levanta porque ve en ti algo que nadie más puede ver, potencial eterno. Cuando todos te abandonan es común preguntarse, ¿qué hay de malo en mí? Pero la pregunta correcta es, ¿qué hay en mí que Dios aún elige levantar? Lewis decía que el ser humano fue creado para la eternidad y que nada en este mundo podrá satisfacer completamente nuestro corazón. Eso significa que fuiste diseñado para algo mucho más grande, y el desprecio de los demás jamás podrá apagar ese llamado. Quienes te dejaron tal vez te etiquetaron como débil, problemático o indigno. Pero Dios no pone etiquetas. Él renombra. Llama a Jacob Israel. Llama al rechazado escogido. Te llama a ti hijo. Luis amaba la idea de la redención, de que lo peor del alma humana puede transformarse en gloria. Por eso, si todavía estás de pie después de todo, es porque Dios aún te ve como alguien digno de ser levantado y de ser enviado nuevamente al campo de batalla. No permitas que el abandono defina tu historia. Permite que sea el prólogo de lo que Dios está a punto de hacer. Lewis nos recuerda que el cristianismo comienza con muerte y termina con resurrección. Tu nuevo comienzo no necesita audiencia, solo necesita un sí tuyo y la mano que nunca te dejó caer por completo. Tercer motivo. Porque el plan de Dios no depende de la aprobación de nadie. Una de las verdades más poderosas que nos dejó Lewis es que la voluntad de Dios no se somete a la opinión de los hombres. Su propósito no depende de la aceptación social, ni de la validación de los demás, ni de la permanencia de quienes prometieron quedarse. Si Dios aún te levanta, incluso cuando todos te abandonaron, es porque el plan sigue en pie, aunque tú no puedas verlo. Lo que fue escrito para ti no será borrado por rechazos humanos. Dios no consulta la opinión ajena para decidir levantarte. Lewis creía que hay una línea invisible entre una vida común y una vida con propósito, y muchas veces esa línea pasa por pérdidas, fracasos y soledad. Pero es justamente allí donde Dios escribe sus capítulos más grandes. No en los aplausos, sino en el anonimato del corazón quebrantado. Puede que hayas sido olvidado por amigos, desacreditado por tu familia, ignorado por quien más amabas, pero no fuiste ignorado por el cielo. Dios no trabaja con descartes, sino con reconstrucción. Lewis decía que a Dios le interesa más formar carácter que ofrecer comodidad, y por eso Él te levanta, porque el dolor que viviste te capacitó para algo que los demás no fueron llamados a cargar. Mientras lloras por lo que perdiste, Dios ya está preparando lo que vendrá. Su plan no se retrasó, solo se purificó.
Muchas veces Dios espera que todos se vayan para comenzar su obra, porque sabe que un corazón herido necesita silencio para escuchar. Y cuando ese silencio viene acompañado de un levantamiento, sabes que ya no te mueven las circunstancias, sino la mano divina. No se trata de quién te dejó, se trata de quien nunca se fue de tu lado. Y Luis nos enseña que, cuando la luz de Dios brilla dentro de nosotros, se vuelve visible incluso en las noches más oscuras. Si Dios aún te levanta, es porque aún hay camino. Y más aún, hay una misión que solo tú puedes cumplir, incluso si todos dejaron de creer en ti. Cuarto motivo, porque el sufrimiento profundiza la intimidad con Dios. Hay algo que solo el dolor profundo puede enseñarnos. La intimidad con Dios no se construye en la euforia, sino en la vulnerabilidad. Luis decía que Dios susurra en nuestros placeres, pero grita en nuestros dolores. Y tal vez el levantar de Dios no venga para hacernos fuertes ante los ojos de otros, sino para hacernos íntimos de Él de una forma que solo los quebrantados entienden. Cuando todos se alejan, se abre un espacio. Y es en ese espacio donde Dios entra, no con ruido, sino con presencia. Él no necesita explicarse, solo necesita estar. Luis veía a Dios no como un concepto teológico, sino como una persona real, que se preocupa por las heridas humanas y se acerca sin juzgar. Y cuando eres levantado por esa presencia, te das cuenta de que nunca estuviste realmente solo. El dolor profundiza, rasga capas de orgullo, independencia e imagen personal. Y en lugar de esas máscaras, nace un corazón desnudo ante Dios. Luis decía que la oración más honesta muchas veces es un grito o un suspiro. Y es en esos momentos donde te conectas con el corazón del Padre de manera pura, sin filtros. Su presencia se vuelve más real que cualquier ausencia humana. Dios te levanta porque sabe que ya has probado el sabor del polvo. Y quien ha estado en el suelo aprende a valorar el cielo de otra manera. Esa es una sabiduría que no se enseña con palabras, sino con lágrimas. Y por eso, al levantarte, Dios también te está preparando para levantar a otros. Luis creía que ningún dolor se desperdicia en el reino. Todo tiene sentido, incluso lo que parece injusto. Si el sufrimiento te hizo más sensible, más compasivo y más dependiente de Dios, entonces cumplió su propósito. Y Dios, al levantarte, está diciendo, ahora me conoces mejor. Eso es intimidad. Eso es verdadera fortaleza. Y eso es algo que ningún abandono podrá robarte. Quinto motivo. Porque Dios aún tiene algo poderoso que hacer a través de ti. Luis creía que todo cristiano es, de alguna manera, un personaje dentro de una historia más grande, una trama escrita por las manos de un autor eterno. Y si aún respiras, es porque todavía hay capítulos por escribir. Dios no desperdicia vidas, y si Él te levanta, incluso después de tantas caídas y rechazos, es porque hay algo poderoso que debe hacerse por medio de tu existencia. No fuiste olvidado. Fuiste reservado. Hay una diferencia entre ser dejado de lado por el mundo y ser escondido por Dios hasta que llegue el momento indicado. Luis veía la vida cristiana como un entrenamiento para la eternidad, y eso significa que tus fracasos no son el final, sino parte del proceso de formación. Dios te levanta porque sabe que tu historia, aunque marcada por pérdidas, aún tiene el poder de sanar a otros. Tus ojos aún verán cosas que creías imposibles. Tu testimonio será refugio para alguien perdido. Tu dolor será lenguaje para quien ya no puede orar. Y todo eso porque Dios decidió levantarte cuando nadie más creyó. Luis nos recuerda que, en Dios, incluso lo ordinario adquiere un significado eterno. Nada es pequeño cuando está en manos del Creador. No subestimes la fuerza que llevas dentro después de haber sido restaurado por Dios. Aquello que te hirió será la misma llave que abrirá puertas para otros. Y tal vez el motivo más grande por el que Dios aún te levanta sea este. No fuiste llamado solo para sobrevivir, sino para transformar. Tú eres respuesta.
Eres canal. Eres testigo vivo de que el amor de Dios es más grande que cualquier abandono. Así que sigue adelante. Un paso a la vez. El cielo no te ha olvidado. Y mientras el mundo te veía como derrotado, Dios ya te llamaba vaso restaurado. Luis creía que el amor de Dios nunca se rinde con nosotros. Y hoy, estás aquí, de pie, porque ese amor decidió no dejarte en el suelo. Y nunca lo hará. Cuando todos se fueron, Dios permaneció. No porque lo merecieras más, sino porque su amor nunca dependió de eso. A lo largo de este video, vimos que el abandono no es el punto final, es el punto de giro. C.S. Lewis nos enseñó que hay una sabiduría escondida en el dolor, una fuerza revelada en el silencio y un propósito que nace justo donde el mundo dice que todo terminó. Si fuiste dejado atrás, es porque Dios quería espacio para acercarse. Y si Él te levantó, es porque tu historia no ha terminado. No estás aquí por casualidad. Cada lágrima, cada rechazo, cada noche solitaria fue presenciada por un Dios que trabaja cuando nadie más está mirando. Luis veía esta realidad como parte del gran argumento eterno. El autor no abandona a sus personajes en medio del capítulo. Y ahora que llegaste hasta aquí, tal vez entiendas que lo que parecía abandono era, en realidad, preparación. No fuiste olvidado, fuiste moldeado. Quienes te dejaron jamás podrían comprender lo que Dios está construyendo dentro de ti. Ellos juzgaron el vaso roto, pero Dios vio el oro que vendría después de la restauración. Luis decía que Dios nos ama no por lo que somos ahora, sino por lo que Él sabe que podemos llegar a ser. Y si Él aún insiste en levantarte, es porque sabe que tu presencia en el mundo tiene un peso que ni tú mismo puedes medir. El cielo tiene planes más grandes que cualquier abandono terrenal. Así que, la próxima vez que sientas que estás solo, recuerda todo lo que escuchaste hoy. Recuerda los 5 motivos. Recuerda la presencia que nunca falla, el valor que no se pierde, el plan que no depende de aplausos, la intimidad que solo el sufrimiento revela y el propósito que aún late dentro de ti. Dios no te levanta por obligación, sino por amor. Un amor que redefine el final como un nuevo comienzo. Y ese nuevo comienzo empieza ahora, dentro de ti. Si este mensaje tocó tu corazón, si en algún momento sentiste que Dios te estaba hablando, comparte tu experiencia en los comentarios. Tu historia puede ser la respuesta que alguien más necesita. Y si aún no estás suscrito, te invito a formar parte de esta comunidad. Dale like al video, activa la campanita de notificaciones y suscríbete al canal, porque aquí el dolor nunca es el final y el amor de Dios siempre tiene la última palabra.